buenas tardes a todos. Un viernes más a esta nueva oportunidad, a este nuevo culto que tenemos en línea, que aunque aún no podemos juntarnos entre semanas, seguimos apartando un rato de nuestro miércoles, de nuestro viernes, para juntarnos como iglesia, para ponernos detrás de la pantalla, pero seguir igualmente alabando y adorando al único Dios verdadero, a nuestro Señor y Salvador Jesús. Y os quiero animar a que en esta tarde, el tiempo que vamos a estar, que sea un buen tiempo, que sea un tiempo en el cual Dios sea glorificado, en el cual nuestra actitud sea la misma que si estuviésemos en nuestros locales, y que sobre todo nos centremos y nos enfoquemos solamente en Jesús. En casa a veces tenemos muchas distracciones, muchas cosas en las que pensar, en las que hacer, pero ahora es el momento de parar. Así que te invito a que te sientes, si estás solo, si estás con tu familia, que te sientes con tu familia y que tengamos un buen tiempo en el que podamos cantar al Señor, en el que podamos también dentro de casa orar, presentar las diferentes cosas que puedan haber en tu familia, en tu vida, la situación sanitaria, la situación política, la situación económica, y que también tengamos un buen tiempo en el que podamos meditar en la Biblia y podamos reflexionar en aquello que Jesús quiere decirnos, en aquello que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a través de la carta a los Filipenses, y que podamos tener un buen rato de disfrutar de la presencia de Dios y también de los unos con los otros, aunque sea de una manera virtual, pero sabiendo que estamos unidos en nuestro Señor. Así que vamos a dar paso al grupo de alabanza y a cantar un par de canciones y luego meditar en la Biblia. Hola a todos, feliz viernes. Espero que estéis bien. Y nada, vamos a dar paso a la parte de alabanza, como hacemos en todos los cultos. Así que espero que la disfrutéis, que cantéis con nosotros, que sea un buen tiempo de alabanza. Y nada, que os cuidéis mucho, que nos vemos el domingo en las respectivas iglesias. Y un besito muy fuerte, que el Señor os bendiga. Chao. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los siglos, el Rey de los siglos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos, el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los siglos, el Rey de los siglos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos, el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu
árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos, ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio y a tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover, haz llover sobre tu renuevo, haz llover, Señor, haz llover, haz llover, haz llover, Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Seguimos adelante y vamos a pasar a meditar en la palabra, vamos a pasar a meditar en la Biblia, a tener una reflexión sobre aquello que el Señor quiere decirnos en esta tarde. Así que vamos a empezar haciendo una oración y luego pasamos a leer el texto y a meditar sobre él. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra es fiel, Señor, porque tú estás en nuestro interior, Señor, tú vives en nuestro corazón y por eso, Señor, allí donde estamos, tú estás con nosotros y podemos estar seguros de que siempre estás a nuestro lado, y te rogamos que, como tú prometiste antes de partir, antes de ascender al cielo, que el Espíritu Santo nos recordaría tus palabras, que en esta tarde sea el Espíritu Santo el que habla en nuestros corazones, el que haga que las palabras que se van a ser dichas tengan vida y penetren a lo profundo de nuestro interior, cambiando, transformándonos, Señor, y haciéndonos arder y amarte más, Jesús, porque realmente lo necesitamos, y por eso te rogamos que en esta tarde tú nos hables, Señor, que tú penetres en nuestro corazón, Señor, que tú nos des hambre de ti, que nos des ganas de hablar de ti, Señor, de proclamar tu nombre, y que en esta tarde, sobre todo, por encima de todas las cosas, tú seas bendecido y tú seas glorificado, Jesús. Amén. Amén. Llegamos hoy al final del capítulo 1 de Filipenses, que hemos estado viendo durante las últimas semanas. Pablo ha dado gracias por la fe, por el compromiso que estos creyentes de Filipos tenían con el Evangelio, y les ha dado también noticias de cómo él estaba en la cárcel, pero que aun estando en la cárcel el Evangelio seguía avanzando porque los cristianos de Roma, gracias a su vida, pues estaban predicando aún con más ganas. Decía que había algunos que lo hacían solamente por fastidiarle a él y otros lo hacían de corazón porque el Evangelio fuese anunciado. Y que Pablo tenía esta disyuntiva de que no sabía si viendo que su resultado del juicio estaba cerca, no tenía claro si lo mejor era salir libre, porque esto era bueno para el Evangelio, era bueno para los filipenses, era bueno para los que vivían en Roma, o era morir, porque era muchísimo mejor poder encontrarse con Cristo. Así que, tanto de una cosa como de otra, el Evangelio iba a salir bien parado, el nombre de Jesús iba a salir bien parado. Y hoy ya nos enfrentamos a los últimos versículos de este capítulo 1, y dice así a partir del 27 al 30, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y que ahora oís que hay en mí. Amén. En estos últimos versículos,
Hasta aquí Pablo ha estado dando noticias, como ya hemos dicho, les ha estado dando gracias, ha orado por ellos, pero ahora les va a hacer un ruego, una petición, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente. Pablo les escribe no como el apóstol que tiene autoridad y que la reclama por parte de Dios, sino porque al final Pablo ya había estado con ellos tenían un respeto grande por Pablo, habían visto como allí en Filipos Pablo había sido apresado, había sido azotado, y ahora les está hablando con cariño, con un cariño especial. Y empieza con solamente. Pablo no va a hacerles una demanda ni va a hacerles una exigencia, va a hacerles un ruego que tiene que ver con su manera de vivir, que se comporten de la misma manera que el Evangelio es, de la misma manera por la que Pablo está dando su vida y que tantos otros lo están haciendo, que se comporten como esta manera de vivir merece que seamos y que ellos se comportaran. Y no solo esto, Pablo les dice que tanto si él vive como si él muere, ellos deben comportarse de esta manera, les ruega que se comporten así. Su comportamiento de los filipenses a favor del Evangelio no se relaciona con la vida de Pablo, sino que se relaciona con Cristo. Al principio del capítulo 2, que veremos la semana que viene, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, Cristo es la clave para vivir dignamente, para vivir como es digno del Evangelio. Y creo que hay un par de cosas que podemos reflexionar nosotros. El Evangelio no es una manera de vivir que se hace para no defraudar a otro, que no es una manera de comportarnos que se hace para que el pastor o los ancianos o algún hermano, o el marido, o la mujer, los padres, o los hijos, estén contentos. El Evangelio se debe vivir dignamente por un solo motivo, y ese motivo es Cristo. Por eso Pablo, como vimos la semana pasada, decía, para mí el vivir es Cristo. Él estaba viviendo dignamente el Evangelio porque él vivía para Cristo. Así que ya sea que nos vean o que no nos vean, aquellos que pueden ser nuestros referentes espirituales, ya sea que estén o que no estén, ya sea que haya gente alrededor o que estemos solos, debemos comportarnos como un cristiano debe comportarse. Debemos comportarnos tal y como la Biblia enseña. Debemos comportarnos tal y como Jesús se comportó. Pero, por otra parte, la palabra literal que utiliza aquí Pablo en el griego, cuando dice comportéis, literalmente se traduce como ciudadanía. El diccionario bíblico Vine añade esta nota al significado. Se emplea metafóricamente de la conducta como en armonía con las características de la comunidad celestial. Pablo aquí también les está recordando, tenéis que comportaros tal y como es vuestra ciudadanía, tal y como se comportan aquellos que pertenecen a vuestra ciudadanía. Igual que en una guerra, morir por tu país puede ser un orgullo. En medio de la guerra por el Evangelio, morir por nuestra ciudadanía, morir por nuestro país, hacer algo bueno por él, es algo por lo cual es digno que nos comportemos de manera correcta. Debemos vivir de manera digna del Evangelio. Pablo les dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. Solamente lo único que tenemos que hacer es comportarnos como el Evangelio merece que nos comportemos. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto, verdad? Porque, bueno, está muy bien la teoría, pero ¿cómo lo hacemos? Pablo da una clave, y esa clave se llama unidad. Pablo no está hablando a creyentes individuales, recordemos, sino que él está escribiendo una carta a los creyentes que forman un cuerpo, y en toda la carta resalta que la unidad es algo vital. Esta semana leía un tuit de Josué Barrios, uno de los colaboradores de Coalición por el Evangelio, y decía algo que me impactó y que me llamó la atención. Decía, si de la pandemia los cristianos no salimos, y daba 3 claves, más compasivos hacia nuestro prójimo, más fervientes en la oración y más comprometidos con la iglesia local, entonces habremos desaprovechado esta oportunidad para crecer más a la imagen de Cristo. Y por eso creo que esta carta de los filipenses es tan necesaria en medio de la pandemia, porque necesitamos comprometernos más con la iglesia de Cristo, con nuestra iglesia local. Y ahora Pablo les va a dar 3 claves de la unidad que ellos deben tener. 3 puntos de unión en los cuales ellos tienen que utilizarlos para crecer en unidad como iglesia. La primera, en un mismo espíritu.
Vivimos en un tiempo en el que parece que lo que decimos cada vez tiene más valor. Vemos como los políticos hoy dicen una cosa y de aquí 2 semanas dicen lo contrario y ni se retractan ni hacen ninguna de estas cosas. Y parece que esto cada vez más cala también en la sociedad. Pablo le dice a los filipenses que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y es que en estos tiempos cambiantes, en estos tiempos de tanto cambio y de gente que se contradice a sí misma, necesitamos estar firmes. En el tiempo en el que el posmodernismo dice a cada persona que tú puedes tener tu propia verdad y que no hay una verdad absoluta, sino que cada uno puede tener la suya, necesitamos mantenernos recios en las doctrinas fundamentales del Evangelio, en la Trinidad, en la salvación por gracia, en la doctrina del pecado también, en la encarnación de Jesús, en su muerte, en su ascensión, en su resurrección, en su segunda venida, en la realidad de que Dios es un Dios que se aira y que la ira de Dios está preparada para aquellos que no se arrepientan, en la plena inspiración de la Biblia. Todo esto no puede estar en tela de juicio. Todo esto no se puede poner en duda. Hay otras doctrinas que pueden ser importantes, como la vigencia de los dones espirituales, el bautismo del Espíritu Santo, entendido como un evento que sucede después de la conversión, pues si Jesús viene antes de la gran tribulación, en medio, después. Todo esto pueden ser doctrinas importantes y puede ser que durante el tiempo cambiemos de opinión, pero no son doctrinas fundamentales. Las fundamentales no pueden entrar en juego. Las fundamentales no pueden entrar en cambios. Y vemos como hoy la doctrina de la inerrancia de la Biblia, de la plena inspiración, la doctrina del pecado, la doctrina de la ira de Dios cada vez están más en tela de juicio. Cada vez se presenta más a un Dios amoroso, que parece que le da igual el pecado. Cada vez hay más laxitud al hablar de ellas. Y como iglesia tenemos que estar firmes en esto. No podemos entrar en el juego de permitir que las doctrinas fundamentales que marcan nuestra fe se discutan. Son innegociables. No hay ninguna opción de que estas doctrinas cambien. Así que tenemos que estar firmes en un mismo espíritu. Tenemos que ir todos a una. La segunda, una misma batalla. Unidad en una misma batalla. Dice Pablo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Aunque aquí Pablo no especifica quiénes son estas personas, no especifica si está hablando de judíos, si está hablando de gentiles. Obviamente los creyentes tenían enemigos. Aquellos creyentes de Filipos tenían enemigos. Y en el capítulo 3, versículo 2, da ya algún rasgo de esto. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Claramente aquí parece que está apuntando directamente a los judíos, a los cristianos que se habían convertido al Evangelio, pero que seguían siendo judaizantes. Y luego versículos 18 y 19 del mismo capítulo 3, Pablo dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, es decir, Pablo en anteriores ocasiones ya les había advertido acerca de estos. Dice, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así que vemos como Pablo tenía claramente en mente quiénes eran sus adversarios, personas que estaban atentando contra el Evangelio. Y hoy en día la Iglesia sigue teniendo enemigos contra los cuales tenemos que estar atentos. Los que tuercen las Escrituras, como hemos dicho antes, los que intentan poner en tela de juicio las doctrinas fundamentales, los que ponen en duda la veracidad de la Biblia, los que vienen con un mensaje de amor tan grande que el pecado ni aparece y el ser humano se puede acercar a Dios sin necesidad de Jesús porque Dios es tan bueno que no necesitamos nadie que nos salve. Aquellos que son legalistas y imponen cargas pesadas sobre otros que la Biblia no marca. Igualmente, por el otro lado, aquellos que dicen que no pasa nada, que podemos pecar todo lo que queramos, porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Un extremo y otro atentan directamente contra la gracia y atentan directamente contra el Evangelio. Pero no solamente estos son los enemigos. Hay más enemigos. Tenemos las corrientes de este mundo que hablan de la corriente de género, de corrientes asesinas a favor del aborto y de la eutanasia, el egoísmo, la injusticia, mientras que la Iglesia deberíamos estar luchando todos juntos por la fe del Evangelio,
Porque la realidad es que todos estos movimientos son movimientos diabólicos que atentan contra el Evangelio. Por un lado, los cristianos nos callamos y nos acobardamos y nos dejamos vencer y superar por todos estos movimientos, porque nos da miedo ser perseguidos, porque nos da miedo ser señalados, porque nos da miedo que nos digan, este es diferente, nos da miedo que nos dejen de lado en el trabajo, en los estudios, nos da miedo que nos puedan multar. Tenemos tanto miedo, pero ¿qué pasa si nos persiguen? ¿Cuál es el problema? Como vimos la semana pasada y dijo Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Si nos mataran, estar con Cristo es mucho mejor. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Tenemos que luchar por la fe del Evangelio, porque el que está con nosotros es mayor que todos los que pueden venir contra nosotros. Es mayor que cualquier enemigo que se pueda levantar. Porque Cristo prometió que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre su iglesia. Porque en la cruz Cristo obtuvo la victoria. Y Él se la entregó a la iglesia, le dio potestad para transformar los corazones por medio de la predicación del Evangelio. Así que tenemos que luchar. Ahora bien, esta lucha no es mía, no es de mi familia, no es del pastor, no es de los ancianos, es una lucha de todos. Es una lucha que se lleva a cabo unánime, como dice Pablo. Y tantas veces, en vez de pelear contra estas cosas, en vez de pelear contra los verdaderos enemigos, nos ponemos a pelear contra nosotros mismos, entre nosotros. Es que tal, mira lo que se ha enterado, que me ha pasado esto, que estoy mal, que tengo un problema, y no ha venido a decirme nada. Es que ha sido mi cumpleaños y el pastor no ha cogido y me ha llamado y me ha felicitado. Es que no me hablo con tal persona porque hace 5 años me hizo esto, me hizo aquello y ya desde entonces mi relación con él está rota. Es que, excusas, historias y al final en lugar de luchar contra los enemigos del Evangelio, luchamos entre nosotros. Y en vez de estar unánimes, tenemos una iglesia mal formada, separada, enfadada por tonterías, que lo único que demuestra es que somos unos egoístas y que el Evangelio y su avance nos importa cero. Cuidado, dejemos de pelear entre nosotros y luchemos y batallemos por el bien del Evangelio. Y la tercera clave de la unidad, una misma salvación. Dice Pablo que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Este es indicio de perdición. La Biblia de las Américas lo traduce como es señal de perdición. Y es que Pablo quiere traer tranquilidad a los filipenses. Dios está gobernando todo. Él tiene el control. Escribe William Hendrickson en su comentario sobre Filipenses. El fracaso de los adversarios en su intento de intimidar a los creyentes y la valentía e intrepidez de estos es prueba de que Dios está llevando a cabo su plan. Esta batalla en la que la Iglesia está no permite el tan conocido y famoso últimamente concepto de equidistancia. O luchas a favor del Evangelio o luchas contra él. No hay término medio. Es decir, o Dios te está dando la valentía y la intrepidez, o te dejas llevar y permites que los adversarios venzan. Los que luchan, es evidente que han recibido la salvación. Los que les da igual y hasta a veces apoyan los mensajes y las consignas del enemigo, necesitan arrepentirse inmediatamente. No es concebible que un creyente esté a favor del aborto. No es concebible que un creyente esté a favor de la eutanasia. No es concebible que un creyente esté a favor de la fornicación, del adulterio. No es concebible. Si estás en esa situación, estás luchando contra Dios, estás luchando contra la Iglesia, estás luchando contra el Evangelio. Esta es la obra que Dios está haciendo en la Iglesia y que la está perfeccionando poco a poco. No podemos permanecer impasibles ante los ataques que vienen de la sociedad, ante los ataques que vienen del diablo. La Iglesia tiene que luchar, la Iglesia tiene que alzar su voz, la Iglesia se tiene que enfrentar ante los ataques que quieren derrotar a la fe y al Evangelio. Y debe hacerlo unida en la salvación que Cristo le ha dado en la cruz. No hay otra manera. La Iglesia tiene que permanecer unida y tiene que luchar unida. Si no, no conseguiremos nada. Y si hasta aquí hemos visto la necesidad que tenemos, tanto como Iglesia como individualmente,
de vivir acorde a nuestra nacionalidad, que es la del cielo, no es la española, ni la boliviana, ni la ecuatoriana, ni la americana, ni ninguna otra. Nuestra nacionalidad real es la del cielo. Hay algo más que nos une. Hay una cosa más, y es el sufrimiento. Sí, es el sufrimiento. Versículo 29. La primera parte dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Aquí vemos un gran privilegio que hemos obtenido gracias a Cristo. Y es que nunca seremos demasiado suficientes, ni demasiado insistentes en exaltar los beneficios que hemos obtenido al creer en Jesús. Nunca vamos a ser suficientemente pesados. Y esto es importante porque hay algunos que dicen, es que cuando se predica siempre se predica el Evangelio. Es que el Evangelio es vital. El Evangelio no vale para salvarse, vale para vivir. Es el todo de nuestra vida. Y es que sus beneficios van más allá de limitarlos únicamente al acto de salvación. Déjame contarte alguno de ellos. Cristo nos ha regalado su perfección y la ha sustituido por nuestro pecado en la cruz. Cristo en la cruz murió en nuestro lugar, murió por nosotros, murió en nuestro nombre y murió por nuestro bien. Cristo en la cruz se llevó la maldición que nosotros merecíamos y nos ha dado las bendiciones que a Él le pertenecían. Cristo en la cruz sufrió la ira del Padre que debía recaer sobre nosotros y fue en la cruz totalmente separado de Dios, separado del Padre, desamparado, para que tú y yo tengamos la oportunidad cada día de acercarnos a Dios en oración. Cristo fue nuestra propiciación, es decir, Él hizo que el Padre, que estaba contrario y estaba enfadado con nosotros, se pusiese favorable a pesar de nuestro pecado porque Él lo cargó en la cruz. Cristo pagó con su sangre el rescate a Dios para que ahora pertenezcamos a Dios. Y esto es importante, Cristo no pagó en ningún caso a Satanás para rescatarnos, pagó al Padre para rescatarnos para que pertenezcamos al Padre. Cristo en la cruz logró libertad tanto de Satanás como de la esclavitud del pecado que hay en nosotros. Cristo en la cruz hizo que la enemistad que teníamos con Dios fuese sustituida por reconciliación. Cristo en su resurrección se convirtió en el sello y en la seguridad del poder de su muerte y de la victoria que Él había obtenido en la cruz. Cristo en su ascensión fue exaltado como nuestro Salvador. Cristo en su ascensión fue exaltado como nuestro mediador, es decir, como aquel que intercede y pide y ruega ante el Padre por cada uno de nosotros. Cristo en su ascensión fue exaltado como el abogado defensor, que nos defiende de las acusaciones de Satanás por nuestro pecado. Y Cristo en su ascensión fue exaltado como Rey, quien gobierna con justicia, con amor y con determinación, y con una soberanía perfecta. Así que, como hemos visto, son muchísimos los beneficios que nos han sido concedidos a causa de Cristo. Por eso la vida cristiana es una vida llena de gozo. Por eso el creyente, que claro que sí, que pasamos por problemas, que a veces nos deprimimos, que a veces estamos tristes, que a veces nos desesperamos, que a veces no vivimos de la manera que debiéramos vivir, a veces, es verdad, no vivimos como decíamos antes, dignamente del Evangelio. Pero los beneficios de Cristo y el gozo que producen en el corazón del creyente son mayores que cualquier otra circunstancia. Ninguno queremos caer enfermos del COVID, ¿verdad? Y por eso intentamos cumplir todas las medidas de seguridad posibles para no caer. Ninguno queremos perder nuestro trabajo y por eso nos esforzamos en trabajar bien, por eso nos esforzamos en hacer las cosas bien. Ninguno queremos pasar por problemas matrimoniales o familiares, por eso intentamos vivir conforme a lo que la Biblia nos enseña, cumpliendo cada uno nuestro rol en la familia. Pero si hay algo que se tuerce, si hay algo que se estropea, el gozo que da Cristo y que debemos aprender a guardar en nuestro corazón, todo lo que hemos dicho anteriormente, es mayor que cualquier otra circunstancia y nos ha sido concedido a causa de Cristo. Nos ha sido concedido por Él. Pero hay algo más, porque Pablo ha dicho, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, no solo todos estos beneficios, sino también que padezcáis por Él. No solo creer, también padecer, también sufrir, también morir. Y si todo lo anterior produce gozo en nosotros, el énfasis de esta frase
no está en creer en Jesús. El énfasis, el punto importante de la frase, está en padecer por Jesús, está en sufrir por Él. Y debo reconocer que hasta cierto punto me genera admiración aquellos que salen a la calle a protestar por aquello que ellos creen y consideran justo, por aquellos que creen que debe hacerse, independientemente de si estoy de acuerdo con lo que ellos opinen y protesten o no, pero considero que tiene mérito ponerse en riesgo por defender lo que uno cree. Y reconozco que es uno de mis grandes puntos débiles, me cuesta ser este tipo de personas. Y es que la realidad para el creyente es que Cristo no solamente nos ha llamado a creer en Él, sino que también nos ha dado el honor de sufrir por Él. Jesús nunca engañó a nadie. Y cuando predicamos el Evangelio nosotros tampoco debemos engañar a nadie. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a los que le seguían, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús les estaba diciendo literalmente, si queréis venir conmigo, tenéis que estar dispuestos a morir a vosotros mismos cada día. Y tenéis que estar dispuestos a que os puedan matar como un delincuente. Mateo 10, 34 al 39. Jesús sigue sin engañar. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y es que Jesús siempre fue muy claro. Seguirle a Él significa problemas. Seguir verdaderamente a Jesús significa a veces ponerte en contra de las personas que quieres, a las personas que viven en tu casa. Si no quieres peligro, no sigas a Jesús. El cristianismo es para valientes. Valientes que encuentran su fortaleza en Cristo, obviamente. Pero si no quieres problemas, el cristianismo no es tu sitio, búscate otra religión. Y no estoy hablando de que nosotros vayamos a pelear contra nadie, sino que por vivir el Evangelio, igual que le pasaba a Pablo, igual que le pasó a tantos en la historia, vamos a sufrir persecución. Sufrir por Cristo es algo honorable, es algo deseable, porque aquellos que lo hacen serán verdaderamente felices. Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mirad Pedro y Juan, en Hechos 5, 40, 41, lo que nos narra. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Los habían cogido porque habían estado predicando el Evangelio, los azotan, les amenazan que si siguen haciéndolo va a ser peor. Y dice el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron contentos porque les habían azotado, porque estaban participando del padecimiento de Cristo, porque eran dignos. Su vida era digna del Evangelio, y esto había traído sufrimiento. Ahora bien, y esto también lo quiero dejar muy claro, no se trata de sufrir por sufrir. Sufrir por sufrir no vale por nada. Es sufrir por el nombre de Cristo. Dice Pedro en 1 de Pedro 4, 12, 16. Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Pedro les dice, no os sorprendáis porque vengan problemas, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es decir, cuando sufrimos por el nombre de Jesús, Cristo es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca, y aquí viene lo importante, y lo que decía antes, no es padecer por padecer.
ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Es decir, cuando sufrimos porque nos lo buscamos, no estamos haciendo bien. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El sufrimiento por el Evangelio es un motivo para dar gloria a Dios. Todo el sufrimiento que podemos recibir por Cristo es incomparable con lo que viene después. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que sufrimos aquí no tiene nada que ver, no tiene comparación con lo que viene después. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea, Pablo estaba sufriendo y dice leve tribulación momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Timoteo 4:7-8, Pablo ya en sus últimos momentos de vida. He peleado la buena batalla, la batalla por el Evangelio, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y todo esto tiene que ver con todo lo que Pablo había sufrido en su vida. No podemos pretender decir que hemos peleado la buena batalla si no ha habido sufrimiento en nuestra vida por el Evangelio. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo podría dar un máster en sufrimiento por el Evangelio, y nosotros debemos sufrir por el Evangelio. Lo necesitamos, es parte de haber conocido a Cristo. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y como digo, no tiene que ser sufrir por sufrir, sino sufrir por el bien del Evangelio. Y último versículo. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. El conflicto de Pablo siempre fue en favor del Evangelio. Él batalló cada día de su vida para que el Evangelio no se frenara. Él estaba luchando contra el plan de Satanás. Ellos lo vieron cuando Pablo estuvo en Filipos, cuando él fue azotado, cuando recibieron las noticias de que él había sido encarcelado, no como una simple información, sino como un reto a vivir en medio de una sociedad idólatra, como la que vivían los filipenses. Las noticias de Pablo eran un reto para ellos. Pablo les estaba animando a unirse a hacer algo bueno por el Evangelio, a pelear juntos. Y esta invitación ha llegado al año 2020, a cada uno de nosotros. A nosotros como iglesia necesitamos pelear por el bien del Evangelio. Igual que Pablo luchó, igual que lucharon tantos y tantos creyentes a lo largo de toda la historia, igual que luchan nuestros hermanos en Asia, en Oriente, en África, donde les persiguen, donde les matan, donde les queman vivos dentro de iglesias. En todo esto tiene que ser aliento para nosotros, para luchar a favor del Evangelio. La Iglesia en España, viendo cómo está la sociedad, estamos demasiado tranquilos y es porque no estamos luchando bien aún. Necesitamos luchar. Acabo ya. El final del capítulo 1 no solamente es un ruego personal de Pablo a los filipenses, es un ruego directo de Dios a través del apóstol a todos aquellos creyentes de Filipos, pero también a todas las iglesias, en todo el mundo, en todos los tiempos. Y por tanto a cada uno de los creyentes. Para ti y para mí, debemos vivir acorde y de manera digna a nuestra nacionalidad, la del reino de los cielos. Está bien dedicarse a intentar arreglar y mejorar este mundo, pero nunca dejando de lado cuál es nuestro verdadero mundo. Y es que cuando hacemos público cuál es nuestra nacionalidad, la del reino de los cielos, a dónde pertenecemos, empezamos a ser observados con lupa. Cada una de nuestras palabras son analizadas por los que no son creyentes. Tanto nuestra manera de vivir debe ir acorde con nuestro Rey. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vestir también, porque a veces decimos que hay ropa que no se puede llevar a la iglesia, pero sí fuera. Si no se puede llevar a la iglesia, no se puede llevar tampoco fuera. La ropa provocativa no tiene lugar en la vida del cristiano. Nuestra manera de comportarnos y de participar en redes sociales, nuestras relaciones, nuestra sexualidad, todo tiene que ser digno del Evangelio. Todo tiene que ser acorde a lo que la Biblia enseña. Y tenemos una batalla por delante. Una batalla que solo podemos luchar unidos. La Iglesia necesita unidad para poder vencer.
unidos en las doctrinas fundamentales, sin miedo a los adversarios que puedan aparecer, sin miedo al gran adversario, a Satanás, que está como un león rugiente, dice la Biblia, como un león rugiente, pero él no es el león. El verdadero león es Cristo Jesús, el cual venció en la muerte y en la cruz y está a nuestro favor. Los movimientos políticos y sociales contrarios al Evangelio necesitamos batallarlos unidos. No podemos ceder ante ellos. La desestructuración de la familia tradicional, el aborto, la eutanasia, la ideología de género, la normalización y el ataque cada vez más claros y evidentes hacia la sexualidad, poniendo en duda la sexualidad de los niños y potenciando la voluntad de querer cambiar de sexo. En breve, y quizás parezca una barbaridad, pero en breve, y ya se empiezan a escuchar discursos a favor de la pederastia y de la pedofilia. Va a llegar, está a la vuelta de la esquina y la Iglesia tiene que luchar contra todos estos ataques diabólicos. No podemos callar. Debemos dejar de pelear por las tonterías con las que perdemos el tiempo tantas veces y centrarnos en lo verdaderamente importante, en la fe, en guardarla, en preservarla. Y esto, si lo hacemos, va a producir una cosa, persecución. Va a producir sufrimiento por causa del Evangelio. Pablo y los apóstoles no fueron perseguidos porque se metían en las casas y ahí hablaban del Evangelio y cuando salían se callaban y no decían nada. Lo fueron por hablar en público. Fueron señalados porque personalmente a gente no creyente en las calles le predicaban el Evangelio. Y el sufrimiento por Cristo para ellos fue un honor. Fue algo bueno, algo de lo que gloriarse. Se cuenta que un soldado veterano francés, en un momento difícil, en una situación desesperada, vio a un recluta que estaba temblando de miedo. Cuando lo vio, se acercó a él y le dijo: vamos, levántate, tú y yo vamos a hacer algo bonito por Francia. Y sabes, tú y yo tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de hacer algo que valga la pena por Cristo y algo que valga la pena por el Evangelio. Quizá traiga sufrimiento, pero la Iglesia está llamada a hacer algo que valga la pena para la eternidad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque tú nos confrontas con esta necesidad imperiosa que tenemos de unidad en la Iglesia para glorificar tu nombre, de unidad en la Iglesia para pelear y batallar a favor del Evangelio, de unidad en la Iglesia para cuando venga el sufrimiento, Señor. Y te queremos rogar que tú nos ayudes a unirnos alrededor de la cruz, Señor. Que tú seas nuestro nexo de unión, que tú seas el que nos fortalezca, el que nos dé la valentía para predicar el Evangelio. Y necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos impulse. Ayúdanos a ver tantos beneficios como hay, Señor, no solamente en creer en ti, sino en sufrir por ti. Ayúdanos a ver todo esto como ganancia, Señor, para que no nos avergoncemos, para que hablemos, Señor, sin temor, para que la Iglesia levante su voz en medio de todos los ataques satánicos y diabólicos que hay contra la verdad. Ayúdanos, Señor, a ser personas que te glorifican y personas que comparten la verdad con otros. Gracias por tu Iglesia, Señor, porque tú eres quien la guarda, tú eres quien la sostiene y sabemos que tú estás detrás guardándonos y sosteniéndonos a nosotros. Ayúdanos a estar unidos, Señor, y a crecer en unidad más y más alrededor de la cruz. Amén. Amén. Pues nada más, hasta aquí el culto de hoy. Nos dejamos ahora con los anuncios y volvemos pues el domingo presencialmente en nuestras iglesias y si no, pues el miércoles de nuevo a las 8. Si Dios quiere, estaremos pues con un nuevo culto online. Hasta muy pronto. Hasta luego. Escuela Dominical en línea. Conociendo las historias de la Biblia. Ven que te queremos contar preciosas historias acerca del amor de Dios. ¿Cuándo? Pues todos los domingos a las 19 horas en nuestro canal de YouTube. ¡Te esperamos!